Bueno, lo prometido, lo que hacemos casi todas las semanas, hablar de política y de economía. Siempre hay movimientos, hay temas interesantes. Así que Edgardo Moreno, periodista, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? especialista en política, está con nosotros. Y también José Simonella. Quien sabe de economía como nadie, digo yo, porque además es fácil hablar con vos, sos como muy concreto. Bueno, muchas gracias. Ojalá les sirva a los televidentes. Y nos da las pautas de lo que se viene, sobre todo, ¿eh? Bueno, números que no siguen siendo buenos, que tienen que ver con la caída de la construcción, la caída de la industria, la pobreza que aumenta y por otro lado, los intentos del gobierno de reactivar la economía. Así es. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, dentro de todo lo malo, hay que decir que en la industria el último mes contra mes mejoró, digo, como claro, para empezar en sábado con una buena noticia. Pero mes no contra mes. Eso el interanual cayó porque lo comparás todavía con un buen mes del año pasado. A partir de ahora vamos a empezar a comparar con malos meses. Esto es lo que el televidente tiene que entender, es que uno cuando dice en abril pasó tal cosa año contra año, lo comparo contra abril que todavía era bueno el año pasado y a partir de ahí comenzó la crisis. Así cuando compares mayo vas a comparar contra un mayo ya con algunas dificultades, ¿no? En esto que voy a decir, el intento del gobierno por recuperar el consumo y generar un poquito de nivel de actividad, de ventas y demás, está tal vez como más relevante en la hora 12, ¿no? Sí. Un plan que le ha permitido nuevamente a los comercios ofrecer financiamiento en 12 cuotas a una tasa realmente muy baja comparada con la inflación, que es del 20%. Recuerden que estaba el 45%, ahora lo bajaron al 20%. Sí. Para las tarjetas de créditos que vengan de bancos. No así para las que sean emitidas por supermercado, por cadena de comercios, etcétera, etcétera. Bueno, eso por un lado. Y después la posibilidad de sacar algunos créditos, el junio de 0 kilómetros para los autos. Así es. Digamos, son pequeñas inyecciones que algo van a mejorar. Pequeñas inyecciones que mejoran el consumo, digamos los préstamos de ANSES, tanto para los beneficiarios de asignación universal por hijo como para los jubilados, también es la posibilidad de esa gente, el préstamo que saca, lo vuelca al mercado, lo consume todo, porque lo que tiene justamente son necesidades de consumo. Entonces, bueno, digo, esto reactiva un poquito y también las paritarias, ¿no? Recordemos que estamos comenzando con las paritarias, donde si bien los salarios difícilmente recuperen todo el poder adquisitivo perdido, sí mejora respecto al mes anterior o meses anteriores. Así que de la mano de paritaria, de la mano de una tranquilidad en el tipo de cambio, de la mano de un sector agropecuario que comienza a reactivarse, es de esperar que el consumo reactive un poquito y creo, y esto Edgardo lo va a poder explicar mejor que yo, que esto incluso ya está impactando en algunas encuestas en cuanto a que la imagen del presidente deja de caer. Bueno, ahora te pregunto por eso, pero hay varias dudas en el ámbito de la política. ¿Quién va a secundar a Macri, por ejemplo? Por otro lado, ¿qué va a hacer Massa? ¿Y qué va a hacer también el radicalismo, no? Sí. Creo que, como bien decía José, hay un correlato entre la economía y la política. Siempre. Y lo que probablemente en otro escenario o en otras circunstancias hubiese sido lo óptimo, que era un escenario de reactivación y de crecimiento, hoy el electorado lo está viendo como lejano todavía, pero aspira al mínimo a una estabilidad. Entonces, cuando algunas de las variables se estabilizan, la imagen del oficialismo mejora un poco. De hecho, algunas de las encuestas de las últimas encuestas que han salido sobre, no estas que prevén o hacen pronósticos para el balotaje, que son muy temerarias, sino aquellas que miden la imagen actual del gobierno, de los precandidatos o la intención de voto actual, o sea, quién dice la gente que votaría hoy, si es que tuviese que votar, muestran una mejora del oficialismo. La imagen del gobierno se ha retrotraído a la que tenía en diciembre, enero pasado, antes del rebrote inflacionario. Macri ha mejorado su posición. ¿Con qué espera el oficialismo fortalecer esa alternativa? Se está guardando la figura del vice como un elemento más para oxigenar su oferta política. Hay toda una discusión sobre eso, una reunión entre Marcos Peña y el radicalismo para ver si es que el radicalismo proponía una figura aceptable para la vicepresidencia. ¿Le gustó entre esas posibilidades? Se mencionaron tres en esa reunión. Mario Negri, el cordobés, Ernesto Sanz, el mendocino, y Martín Lustó. No es lo que los laboratorios del presidente tienen en vista. Preferirían, primero que nada, una mujer, no un varón.
Ajá. Y en segundo lugar, alguien que no solamente cierre para la interna de Cambiemos, sino que pueda despertar alguna expectativa fuera de Cambiemos, en la sociedad. Un poco tomando el guante de la oxigenación que intentó hacer Cristina con su propia fórmula. También esto está atado a las negociaciones o tratativas que están haciendo desde la tercera vía. Es clave en eso, como vos decías, la actitud que vaya a tomar Sergio Massa, no tanto por el caudal de votos que lleve, porque el problema que está teniendo Massa, y esto se ve en las encuestas, es que mientras más prolonga su indefinición, más cae en la imagen y en la intención de voto. Es como que la gente espera que tenga una posición tiene cierta clara. impaciencia, ¿no? Bueno, a ver, es un veleta, ¿de qué lado está Bueno, o sí, cuándo se termina? Sí, yo creo que si le pones un apelativo es ese, ¿no? Sí. Claramente lo que la gente espera es que tenga una posición, una u otra, pero una posición al fin, ¿no? Claro. Lo de Massa además se ha visto acompañado también en lo que es la dilución de la tercera vía o de una tercera alternativa electoral con la actitud de Roberto Lavagna. Roberto Lavagna, que podría haber especulado, o esperado más que especulado, con que la salida de Massa de ese espacio le permita ser candidato dentro de Alternativa Federal y sumar algunos aliados, lanzó apresuradamente su candidatura en un escenario mucho más débil del que podría haber tenido a favor. Esto ha hecho que prácticamente dentro de Alternativa Federal quede solamente la candidatura de Urtubey y que en general se diluya la expectativa social sobre ese espacio político. Todavía no han cerrado las alianzas, no se han inscrito las candidaturas, todavía hay posibilidades de articular combinaciones. Pero lo concreto, si se ven las encuestas, es que ha reaparecido el escenario de la polarización, ¿no? De un lado, el bloque... ¿Que le conviene a quién, digo esto? Depende en qué instancia del proceso electoral. Porque el escenario de polarización es el que más le conviene al gobierno, pero en la etapa final, que es en el balotaje, no necesariamente en las previas. Le convendría una difusión de las expectativas electorales o de las opciones electorales en las PASO y en la primera vuelta, no que se le polarice todo en la primera instancia, porque llegado el caso de que, esto es hipotético, Cristina Kirchner tuviese un buen desempeño electoral en las PASO, eso generaría, alguna vez lo comentó José, un impacto económico, una de vuelta a otra retracción de los mercados, otra preocupación o agitación, aun cuando falte todavía el escenario de primera vuelta y de balotaje. Es decir, la polarización le sirve al gobierno como elemento de acumulación política en todo el proceso electoral, pero también le significa riesgos en las PASO y en la primera vuelta. Bueno, pasó Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, por acá y se especuló con la posibilidad de un peso real. ¿Esta posibilidad es cierta? Más allá de que lo han desmentido inclusive, por un lado, por otro no, ¿no? Parece que es más un comunicado de tipo político, que algo había que decir de esta reunión, que posibilidad es cierta, sí. O que ambos bancos centrales estén trabajando en esto. Porque si bien en el caso del Banco Central de la República Argentina no salió a aclarar al respecto, sí lo hizo el Banco Central de Brasil, que tiene mayor independencia del poder político que el nuestro, y dijo, no estamos trabajando en eso, no estamos pensando en esto. Para poder hacer una moneda común, digamos, los desafíos son muy grandes y entre ellos los mayores son, uno tiene que compatibilizar los desafíos macroeconómicos que tiene, esto es niveles de inflación, niveles de tasa de interés, uno tiene que coordinar luego la política monetaria y la política fiscal. Argentina, con solo la convertibilidad, tuvimos la experiencia de lo que es no perder la política monetaria y no tener la disciplina fiscal congruente que terminó haciendo explotar la convertibilidad. Imagínate si hacemos una moneda común con Brasil, donde claramente Brasil tiene una estabilidad superior a nuestra. Brasil no es una economía bimonetaria como la nuestra. Brasil tiene una tasa de interés de un dígito, digamos. Es decir, es muy diferente. Esto, en el mejor de los casos, llevaría décadas y generaría un gran esfuerzo de compatibilizar ambas economías. Me da la sensación que, más allá de haber mostrado la camiseta de Brasil, algún anuncio tenían que hacer, se les ocurrió por este lado, pero factibilidad
digamos, técnica. Pregunto si hay. no sería conveniente, porque además el canciller Forlì dijo, Argentina y Brasil juntos pasamos a ser la quinta economía del mundo. Entonces, ante ese anuncio dice, bueno, ¿y por qué no pensarlo? Claro que sería conveniente. El problema es, Cruz, que hay desafíos muchísimo más de más corto plazo y algunos desafíos que los tenemos hace muchos años y todavía no lo hemos logrado superar. Por ejemplo, que el Mercosur funcione como tal, no lo hemos logrado. Que el Mercosur pueda, digamos, negociar con la Comunidad Económica Europea de manera, digamos, como bloque, tampoco lo hemos podido lograr. De hecho, que Brasil negocie por su lado y nosotros por el nuestro. Además, la volatilidad que tiene la economía argentina es tan grande que pensar en eso, digamos, yo para decirlo así en términos muy irónicos diría que nosotros somos capaces de crear el euro a las 9 de la mañana y hacer el Brexit a las 11 de la mañana. O sea, para mí es humo, es todo humo. Sí. Realmente, como bien lo explica Simonella, el esfuerzo de armonización de dos economías de la envergadura de Argentina y Brasil es un esfuerzo de décadas. Solamente pensemos esto. Supongamos que tenemos que armonizar el régimen laboral que ellos tienen y el que tenemos nosotros y el régimen previsional que ellos aspiran a tener y el que nosotros tenemos. Y el nivel de protesta que eso generaría en la Argentina. O sea, si cuando vamos a las cosas se nos terminan las fórmulas mágicas, ¿no? Si podemos poner un nombre hermoso a la moneda. No fue más que un título, en definitiva, un deseo, un anhelo. A las 11 ya firmamos el Brexit y nos fuimos. Sí, incluso la desmentida del Banco Central de Brasil ha sido contundente y me parece que demuestra una vez más cómo debe funcionar un banco central, con independencia del poder político, preservando el valor de la moneda, que por lo general para esto son creados los bancos centrales. Y que el argentino dijo inclusive, ¿no? Un momentito que, digamos, esto depende de nosotros, que están hablando los funcionarios. Obviamente. Sí. Claro Así que sí. digo, ojalá algún día lleguemos a eso. Me parece que hasta que eso suceda hay muchísimos desafíos que podemos, digamos, afrontar junto a los brasileros y que sería deseable para ambas economías. El primero es que el Mercosur funcione como tal, cuestión que lamentablemente nunca lo hemos hecho funcionar, más allá de algunas ventajas transitorias que ha tenido para algunos sectores en determinado momento del tiempo. Con que no lo detonásemos el Mercosur, además de los dos lados también, José, ¿no? Porque la política de Bolsonaro no es la más coherente tampoco, ¿no? Ellos tuvieron un discurso con respecto al Mercosur que era muy duro a principio del gobierno de Bolsonaro, ahora lo han atenuado un poquito, pero tampoco es, digamos, de la línea más coherente la que está gobernando en Brasil. Yo, la verdad, creo que más allá, digamos, de una cuestión diplomática, de hacer una presentación en conjunto de cierto alineamiento geopolítico del gobierno de Macri con el de Bolsonaro, mucho más que un síntoma o una señal dada incluso hacia el escenario electoral, que fueron las opiniones que dio Bolsonaro, el resto es muy, muy endeble. Dos cositas concretas. ¿Cuánto tiempo antes elige el votante, el elector, a quien decida, ¿no? ¿En cuánto tiempo se piensa el voto? Bueno, yo creo que ahí hay una gran incógnita que las encuestas en la Argentina no logran todavía desentrañar. Primero, creo que si vos ves los sondeos que se han hecho ya o que se están haciendo ahora, hay un alto porcentaje de gente que dice que no sabe o no quiere contestar a quién va a votar. Lo cual da, digamos, primero, la sombra de no saber, digamos, hay gente que efectivamente tiene una incertidumbre por quién votar y hay otra gente que probablemente ya sabe quién va a votar, pero no quiere decirlo. Lo que se llama un voto vergonzante, un voto oculto. Y están también los que te dicen, los encuestadores que te dicen que ese voto se termina resolviendo en la última semana e incluso en las últimas horas previas a la elección, lo cual también es probable, sobre todo en escenarios de alta volatilidad económica. Ha ocurrido en la Argentina que posiciones que han venido con mucho viento a favor antes de las elecciones, por ahí en las últimas 2 semanas, con un aumento en el precio del pan, entran a temblar. Voy con eso, sí. Si el voto se decide en la última semana, ¿qué posibilidades tiene la Argentina de reactivar medianamente la economía para que después le termine jugando a su favor? ¿Tiene chances todavía? Para las elecciones de octubre sí, para las elecciones, para las PASO pareciera que no queda tanto tiempo. La gente, si bien la economía, yo en lo personal creo que va a ir reactivando, todavía no se van a notar. Vos fíjate que nosotros ahora estamos analizando datos de abril, ¿no? Y ya terminó mayo, estamos en junio. O sea, hay un rezago incluso en la propia información brindada por el INDEC, que felizmente ahora es buena. Pero sí la gente lo percibe rápidamente en función del poder de compra de sus ingresos. Entonces digo, por eso es tan importante generar consumo y por eso es tan importante generar estabilidad del tipo de cambio
para ganar las elecciones. Nadie gana las elecciones con un dólar, digamos, disparado claro. o con una inflación muy alta. Por eso la preocupación del gobierno por estos meses que le ha dado resultado es contener la volatilidad del tipo de cambio, cuestión que ya hace 40 días que el tipo de cambio está tranquilo, y por otro lado tratar de generar consumo con incentivos anabólicos como esto, la hora 12, los préstamos ANSES y un poquito paritarias y algún poquito de reactivación que haya. Bueno, nos estamos yendo. Queda el domingo todavía. ¿Qué hacen el domingo? ¿Descansan o siguen trabajando permanentemente? En mi caso le sigo pidiendo a la AFIP que nos dé prórroga a los profesionales matriculados para poder presentar ganancias y bienes personales, porque lamentablemente todavía AFIP no entiende que los profesionales en ciencia económica tienen derecho a descansar y no a estar haciendo liquidaciones. ¿Está ahí en tu casa? Lo primero que hago es leer a ver si lo que escribí estaba mal. Ok, fantástico. Nos vemos el próximo sábado. Acá estaremos. Adiós. Chau, que descansen. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.